Y supongo, volviendo al tema que estábamos discutiendo antes, la esencia de la posición del gobierno australiano en este momento, aunque el gobierno australiano no lo expresaría exactamente de esta manera, es que creemos que el desafío de China al liderazgo de Estados Unidos es tan importante que ese desafío debe ser derrotado, y si es necesario, deberíamos estar dispuestos a ir a la guerra con China para evitarlo. Ahora bien, eso es, creo, fantásticamente peligroso. Hay varias razones. Una es que no creo que sea una guerra que Occidente pueda ganar. No creo que sea una guerra que Estados Unidos pueda ganar, y tratar de luchar en ella destruiría en realidad lo que se intentaba preservar. También creo que es muy probable que esa guerra se convierta en una guerra nuclear. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Hugh White, profesor emérito de Estudios Estratégicos en la Universidad Nacional de Australia. El profesor White ha investigado y publicado durante décadas sobre la política estratégica y de defensa de Australia, los problemas de seguridad en Asia-Pacífico y los asuntos estratégicos globales. Entre otros cargos, ha trabajado como analista de inteligencia en la Oficina de Evaluaciones Nacionales y como alto funcionario en el Departamento de Defensa. Hoy queremos discutir la situación estratégica de Australia y las difíciles decisiones que se avecinan. Profesor White, bienvenido. Muy agradable estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muy contento de tenerte aquí, porque eres una de las personas que ha estado trabajando en la estrategia australiana, la gran estrategia, durante muchos años. Y tal vez mi primera pregunta sea, ¿qué mantiene actualmente despierta por la noche a la comunidad de seguridad australiana? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones geopolíticas del país? Creo que esa es una pregunta fácil de responder ahora, más fácil ahora de lo que ha sido durante muchas décadas. En Australia, vemos que el creciente poder y ambición de China amenazan el liderazgo de Estados Unidos en asuntos estratégicos en Asia, lo cual hemos considerado como la condición necesaria y suficiente para nuestra seguridad. Desde la Segunda Guerra Mundial, y de hecho se podría decir más profundamente que eso, desde el asentamiento europeo del continente australiano en 1788, los australianos siempre han considerado la dominación del Pacífico Occidental por parte de Gran Bretaña primero, y luego de Estados Unidos tras el declive de Gran Bretaña, como la condición necesaria y suficiente para nuestra seguridad. Mientras esta región estuviera dominada por una potencia anglosajona, una potencia de habla inglesa con la que sentíamos fuertes afinidades de idioma, siempre estábamos bastante seguros. Y sabes, el hecho es que China representa el mayor desafío desde el asentamiento europeo, porque China se ha convertido con mucho, relativamente hablando en términos globales, en la potencia asiática más poderosa desde principios del siglo XIX, realmente. De hecho, desde que China perdió su lugar como la economía más grande del mundo frente a Gran Bretaña, cuando Gran Bretaña avanzó con la revolución industrial. Y por supuesto, el único otro desafío en todos esos siglos ha sido el desafío del Japón imperial. Eso fue, por supuesto, muy serio mientras duró, pero el Japón imperial fue, relativamente hablando, un retador mucho menos formidable de lo que China ha demostrado ser. En su apogeo, el Japón imperial nunca tuvo una economía que probablemente fuera más grande que aproximadamente una quinta parte del tamaño de la de Estados Unidos, en términos de PPA. Y ahora, por supuesto, en China, tenemos un retador cuya economía es tan grande como la de Estados Unidos en términos de PPA, tal vez más grande. Y eso convierte a China en el retador más formidable que las potencias anglosajonas han enfrentado en Asia. Y eso nos lleva a una posición en la que nosotros, en Australia, vemos los fundamentos de nuestra seguridad, enfrentando quizás el desafío más serio que hayan enfrentado.
Y creo que para ser honestos, no sabemos qué hacer al respecto. Y así, ya sabes, la respuesta corta a tu pregunta de qué mantiene despiertos a los pensadores estratégicos australianos por la noche. China. Pero ¿es China una amenaza real en el sentido de que los australianos sienten, oh, Dios mío, vamos a ser atacados? ¿O es una especie de, oh, nunca hemos tenido esta situación, un desafío de simplemente acostumbrarse a que Estados Unidos ya no sea el líder? ¿Están realmente preocupados los australianos por una invasión china? Realmente buena pregunta. Mira, déjame separar mi respuesta en dos partes. Creo que en Australia, muchos australianos, incluidos muchos que están, por así decirlo, profesionalmente involucrados en el debate, en lugar de ser simplemente personas de la calle, temen de manera vaga una agresión directa de China. Creo que eso es incorrecto. No creo que China amenace a Australia en el sentido en que Rusia amenazó a Ucrania antes de febrero de 2022, o, en ese caso, de la manera en que Rusia, creo, claramente amenaza a los estados bálticos hoy. Sabes, no se requiere un gran esfuerzo de imaginación para imaginar a Rusia atacando a los estados bálticos hoy, mientras que se requiere un verdadero esfuerzo de imaginación para imaginar a China atacando directamente a Australia. Y así, mi argumento es que el creciente poder y ambición de China no amenazan directamente a Australia. Lo que sí hace es desafiar el orden liderado por Estados Unidos en Asia, amenazando las estructuras nacionales, el orden nacional, del cual hemos dependido para nuestra seguridad. Y así, si el desafío de China tiene éxito, si China toma el lugar de Estados Unidos como la potencia líder en Asia Oriental y el Pacífico Occidental, entonces a largo plazo, Australia será más vulnerable a la agresión de China, o de hecho de otros países, de lo que hemos sido durante las largas décadas, de hecho siglos, de dominación anglosajona. Entonces, es lo que podrías llamar un efecto de segundo orden, pero un efecto de segundo orden bastante significativo. Australia siempre ha creído que no podíamos defendernos de manera independiente, que teníamos que depender de lo que uno de nuestros ex primeros ministros llamó un gran y poderoso amigo para mantenernos seguros en nuestra extraña y anómala posición en los márgenes de Asia. Y así, incluso los australianos que no creen que China amenace directamente a Australia, aún entienden que el ascenso de China y su desafío a los Estados Unidos, si tiene éxito, constituirá un cambio fundamental en nuestro entorno estratégico y requerirá que pensemos en nuestra seguridad de maneras muy diferentes. Entonces, en cierto sentido, es una percepción de una insatisfacción y más una inseguridad preferáis sobre en Kiana. Sí, eso es exactamente correcto. Ahora bien, si esa inseguridad está basada racionalmente o no, por supuesto, solo la historia lo juzgará. Y mucho depende de qué tipo de poder hegemónico resulte ser China si realmente logra alcanzar un grado de hegemonía en Asia Oriental y el Pacífico Occidental. Creo que lo hará, de hecho. Así que creo que debemos tomar estos desafíos muy en serio. Pero si eso se materializará como una amenaza directa para Australia en un futuro más lejano, depende de, dos cosas. En primer lugar, de qué tipo de poder hegemónico resulte ser China. Ahora, los poderes hegemónicos vienen en muchas variedades diferentes. Sabes, una variedad, se podría decir, en el extremo más amable y menos alarmante de la escala, es la forma en que Estados Unidos ejerce hegemonía en el hemisferio occidental, que generalmente ha sido bastante benigna. Obviamente, ha habido episodios en los que los vecinos hemisféricos de América no lo han sentido tan benigno. Imagino que la gente en Cuba no consideraría la hegemonía de Estados Unidos como muy benigna, pero en general, la hegemonía de Estados Unidos, ni have growers en con sus acentos a su manera, a mintu más bastante errática. It's where they swollen with a quar.
Y si China elige adoptar lo que uno podría llamar el modelo de la doctrina Monroe, del tipo de hegemonía que elige ser, si logra la hegemonía en Asia Oriental y el Pacífico Occidental, entonces Australia, particularmente porque estamos bastante lejos de China, podríamos vivir con eso. Pero si China, cuanto más se aleje del espectro de la doctrina Monroe hacia Joseph Stalin, y el tipo de hegemonía muy radicalmente intrusiva que Stalin impuso en Europa del Este en los años posteriores a 1945, bueno, eso sería una proposición muy diferente. También vale la pena tener en cuenta que incluso los hegemones más benignos, y nuevamente, tomaría a Estados Unidos como ejemplo, usan la fuerza armada ocasionalmente contra países que no hacen lo que quieren. Y así, creo que tendríamos que decir que incluso la evaluación menos alarmista del tipo de Asia en la que nos encontraremos viviendo, si el desafío de China a la primacía de Estados Unidos tiene éxito, incluso la evaluación menos alarmista tendría que reconocer, creo, que el riesgo de que Australia enfrente una amenaza directa de una gran potencia no es este año ni el próximo, tal vez ni siquiera esta década o la próxima. Pero las décadas pasan bastante rápido. Tienes que pensar bastante hacia adelante en este negocio. Eso sería más alto de lo que hemos conocido desde el ascenso de Japón. Y eso es algo que los responsables de políticas australianos deben tomar bastante en serio. El otro punto que haría es que en el Asia que estamos imaginando, un Asia en la que el desafío de China tuvo éxito, Estados Unidos ya no desempeña el papel en Asia que ha jugado durante tanto tiempo y tanto en beneficio de Australia. El potencial de desafíos que ofrecen amenazas a Australia surge no solo de China misma, sino de otras potencias asiáticas, en un orden asiático que ya no es posible, enmarcado y asegurado para nosotros por el poder estadounidense. Y hay dos otras potencias que mencionaría en particular. Una es India. Es muy común, incluso en Australia, ver el ascenso de India al estatus de gran potencia puramente como parte del negocio de equilibrar a China. Creo que eso es un gran error. Creo que India es una gran potencia por derecho propio. Tiene las ambiciones de una gran potencia por derecho propio. Busca su propia esfera de influencia en su entorno cercano, en el sur de Asia y el Océano Índico. Australia, por supuesto, es un país del Océano Índico, así como un país del Pacífico Occidental. Y creo que la trayectoria más probable para Australia es que nos encontremos en la frontera entre una esfera de influencia china y una esfera de influencia india. Y deberíamos estar preocupados, creo, no porque India amenace a Australia en este momento, en absoluto, sino porque en un futuro en el que India sea tanto una gran potencia como China y se comporte con toda la asertividad que las grandes potencias tradicionalmente tienen, terminaremos teniendo que centrarnos en una persona que impor en China o China. Y el tercer país es Indonesia. A la gente le resulta muy difícil centrarse en Indonesia, y hay buenas razones para ello. Pero el hecho es que con toda probabilidad, Indonesia será, mucho antes de mediados de siglo, la cuarta economía más grande del mundo. Será una gran potencia por derecho propio, o al menos tendrá los atributos materiales de una gran potencia. Si se comportará como una gran potencia, no lo sabemos. Es un poco difícil ver a la Indonesia a la que nos hemos acostumbrado, realmente desde la caída de Sukarno a mediados de los 60, comportándose como una gran potencia. Bajo el nuevo orden de Suharto, y luego en la era Reformasi, desde la caída de Suharto en el 97, Indonesia se ha mantenido en una visión bastante poco asertiva de sí misma como miembro de la ASEAN, más que nada. Pero no hay garantía de que eso continúe. Y si Indonesia se convierte en el futuro en un país más asertivo, entonces, a diferencia de China e India, está muy cerca de Australia. Y eso es otro tema para nosotros. Nuevamente, no creo que Indonesia amenace a Australia en absoluto en este momento. Pero ningún planteamiento prudente del futuro estratégico a largo plazo de Australia puede permitirse pasar por alto la posibilidad
de que, a menos que las relaciones con Indonesia se gestionen muy bien, y podría decir que se gestionen mucho mejor de lo que han tendido a hacer en las últimas décadas, entonces el riesgo para Australia de que las relaciones con una Indonesia mucho más poderosa se vuelvan problemáticas en las próximas décadas no es algo que podamos pasar por alto. Así que creo que es legítimo, apropiado y prudente que los australianos reconozcan que si el desafío de China a la primacía de sumideros en Asia tiene éxito, si China ocupa el lugar de Estados Unidos en Asia Oriental y el Pacífico Occidental, si India se convierte en la potencia principal y establece una esfera de influencia en el sur de Asia y el Océano Índico, si Indonesia realiza su destino y emerge como una gran potencia por derecho propio, Australia vivirá en un entorno estratégico muy diferente y mucho más difícil, en el que tendrá que gestionar sus asuntos estratégicos mucho más sola, frente a amenazas potenciales mucho mayores. Y eso será más exigente para nuestra diplomacia, para asegurarnos de que esas amenazas no surjan, y para nuestra estrategia, nuestra política militar, para asegurarnos de que podamos enfrentarlas si lo hacen. Y el último punto que haría, lo siento, esa fue una respuesta larga a tu pregunta, pero el último punto que haría es que, sabes, una cosa que los australianos sienten es que estamos muy solos. Sabes, es difícil, creo. A menudo encuentro en conversaciones con europeos que Europa ha logrado tanto en las décadas desde la Segunda Guerra Mundial, al unirse. Y sabes, están todas las peculiaridades de la UE y, por supuesto, el lugar especial de Suiza en ese marco en desarrollo y demás. Pero aún así, sabes, creo que a los europeos a veces les cuesta reconocer cuán solo puede sentirse un país como Australia, porque sentimos nuestras raíces occidentales muy profundamente y nos sentimos muy lejos de Europa. Puedo preguntarte, ¿crees que este sentido de inseguridad está arraigado solo en este pasado europeo? Porque si dices que Australia se siente sola, quiero decir, Indonesia está justo ahí. Sí, allá abajo es como, bueno, es más pequeña, y ya sabes, estás rodeado de mucha gente. Sí, y China tiene quiero decir, creo que tienes una buena relación comercial con ellos, ¿verdad? Entonces, lo que percibo de ti es que mucho de esto tiene que ver con que Australia realmente se percibe a sí misma como inherentemente europea, inherentemente parte de esa empresa colonial que creemos que ha terminado, pero que en realidad todavía domina nuestra forma de pensar. ¿Es eso algo real? Sí, absolutamente. Realmente puntos muy importantes. Porque por supuesto lo que dices es absolutamente correcto. El hecho es que podríamos sentirnos solos, pero no estamos solos. De hecho, si lo piensas, los intereses básicos de Australia se alinean muy de cerca con los de los países en nuestro vecindario más cercano, particularmente en el sudeste asiático, incluyendo Indonesia, pero también Singapur, Malasia, todos ellos. Todos queremos lo mismo. Todo el mundo en este preocupado por cómo China, en ese caso, India, en su crecimiento. Todos quieren mantener relaciones en esos dos países. De hecho, todos preferirían que Estados Unidos continúe desempeñando algún tipo de papel en Asia para ayudar a equilibrar el poder de China, y creo eventualmente el de India, y evitar que se vuelvan demasiado hegemónicos. Ninguno de nosotros quiere encontrarse viviendo en una nueva guerra fría en Asia. Ninguno de nosotros quiere sufrir las consecuencias de tener que elegir entre Estados Unidos y China. Y así, a un nivel, uno pensaría que la forma natural para que Australia responda a este dilema del que hemos estado hablando es acercarse más a nuestros vecinos. Y cuando escuchas lo que dicen los líderes políticos australianos, al menos algunos líderes políticos australianos, en sus discursos, parece que eso es lo que estamos haciendo. Nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Penny Wong, por ejemplo, destaca mucho al decir que, ya sabes, Australia se está acercando cada vez más
a nuestros vecinos del sudeste asiático, mientras lidiamos con la creciente fluidez e incertidumbre de nuestro entorno estratégico. Ya sabes, todo ese tipo de lenguaje. Pero el hecho es que no es cierto. Y la razón por la que no es cierto es que, de hecho, Australia ha adoptado un enfoque muy distintivamente diferente a los problemas planteados para nuestra seguridad a largo plazo por la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, en comparación con lo que han hecho nuestros vecinos. Porque lo que ha hecho Australia, a pesar de lo que personas como Penny Wong han dicho, es alinearse inequívocamente con los Estados Unidos en su contienda con China, declarar inequívocamente que los objetivos de Estados Unidos son nuestros objetivos, y que lo que buscamos es que Estados Unidos derrote el desafío de China y preserve su posición como una potencia líder en Asia Oriental, tal como siempre ha sido en el pasado. Y esa no es una opinión compartida por ninguno de nuestros vecinos, excepto quizás Japón. Ahora, Japón es un caso especial muy interesante, me parece, y estoy seguro de que sabes mucho más sobre Japón que yo. Pero si miras a todos los demás, si miras a todos los del sudeste asiático, y podría decir también desde mi perspectiva, no me considero un experto en esto, pero desde mi perspectiva, Corea del Sur también. Todos ellos, como mencioné hace un momento, quisieran que Estados Unidos se mantuviera involucrado en Asia para equilibrar a China. Pero no creen que sea posible que Estados Unidos preserve el antiguo papel que solía desempeñar en Asia, y no están preparados para comprometerse a apoyar a Estados Unidos en la búsqueda de sus objetivos en la competencia estratégica con China. Mientras que eso es precisamente lo que ha hecho Australia. Una de las cosas más significativas del acuerdo AUKUS es que se ha convertido en un símbolo muy potente de ese compromiso. Así es como se ve en Washington, y creo que también es la forma en que se ve en Canberra. Si había alguna duda antes de AUKUS, ahora está claro que Australia se ha comprometido absolutamente a apoyar a Estados Unidos y su enfoque ante el desafío de China. Entonces, AUKUS lo eliminó. Y mi reserva sobre eso es que no creo que el enfoque de Estados Unidos hacia China vaya a funcionar. No creo que Estados Unidos pueda preservar el antiguo orden liderado por Estados Unidos en Asia, basado en la primacía de Estados Unidos frente a un desafío de China, cuando China es el rival estratégico más formidable que Estados Unidos haya enfrentado. Por lo tanto, creo que la política de Estados Unidos va a fracasar. Y por lo tanto, creo que la política australiana va a fracasar. El hecho de que nos hayamos alineado con lo que creo que es una política estadounidense fallida, en realidad, ha aumentado la distancia entre nosotros y nuestros vecinos del sudeste asiático, precisamente en el momento en que deberíamos estar reduciéndola. Y no hay otro peligro también. Quiero decir, como estratega, y probablemente también, en buena parte, como realista en relaciones internacionales, ¿no te preocupa que Australia simplemente se convierta en un peón en esta competencia estratégica, o incluso si llega a eso, en una guerra? Porque hay algo realmente interesante. Cuando hablo con colegas del sudeste asiático, la mayoría de ellos, especialmente los de Malasia, dicen muy enfáticamente, no nos den lecciones sobre cómo tratar con China. Hemos tratado con ellos durante 2000 años. Estamos bien con eso. Ahora, Australia es mucho más joven en ese sentido, ¿verdad? Es como esta inseguridad de ser una nación de 200 años que apenas está aprendiendo a jugar el juego. Sí, bueno, sí. Estas son las grandes preguntas. Porque, por supuesto, una parte de todo eso es que nuestros vecinos, aunque como mencioné antes, prudentemente reflexionan y se preocupan por cómo China usará su creciente poder, sería imprudente no hacerlo. Pero no consideran impensable que deban aprender a vivir con una China poderosa, aprender a gestionarla. Va a requerir un poco de flexibilidad,
Tendrán que hacer un poco de esquivar y maniobrar, pero eso es lo que hacen las potencias medianas frente a las grandes potencias. Quiero decir, esto no es novedad para los europeos. Sabes, toda la historia de las potencias europeas más pequeñas y medianas es que han vivido con este mosaico de grandes potencias. Y han aprendido que hay ciertas cosas que debes hacer para gestionar esas relaciones. Y ya sabes, han tomado diferentes enfoques. Suiza ha tomado un enfoque. Bélgica tomó otro enfoque. Los Países Bajos tomaron otro enfoque. Pero puedes hacer esto. Así que creo que lo que me llama la atención cuando hablo con mis amigos y colegas del sudeste asiático es que, aunque son prudentemente conscientes de los riesgos que se acumulan para ellos, también están bastante seguros de que pueden hacer que esto funcione. Y creo que eso es en parte para ir precisamente al punto que planteas. Es porque, por supuesto, tienen una profunda memoria histórica de lo que es vivir en un hemisferio chino. Y esa es una forma muy cruda de decirlo, pero sabes a lo que me refiero. Mientras que para los australianos creo que estamos teniendo un momento de pánico realmente. Creo que esa es la palabra correcta, que la idea de vivir en una Asia que ya no está dominada y hecha segura para nosotros por los Estados Unidos es algo impensable para muchos australianos. Y la ironía, la peculiaridad, es que esto está sucediendo en un momento en que por razones puramente demográficas, estamos volviéndonos cada vez menos europeos y más asiáticos. Sabes, Australia durante muchas décadas, y para su eterna vergüenza, adoptó una política de Australia blanca, por la cual esencialmente rechazaba a los inmigrantes de países no blancos. A finales de los años 60 y principios de los 70, esa política fue abandonada, gracias al cielo. Desde entonces, hemos tenido una inmigración masiva de una amplia gama de países asiáticos. Nuestros mayores orígenes de inmigrantes en estos días son India y China. Y así, ya sabes, hay más de 1 millón, probablemente creo que 1.2 millones de australianos, de un total de 25 millones de ascendencia china, con números comparables de la India. Así que, de hecho, esa tendencia continuará. Nos estamos convirtiendo en un país más asiático, y por lo tanto deberíamos, en cierto sentido, sentirnos más cómodos con estas cosas. De hecho, a medida que el impacto del ascenso y desafío de China nos ha golpeado en la última década más o menos, nos hemos vuelto más incómodos con la idea de vivir juntos en una Asia dominada por países asiáticos poderosos de lo que estábamos hace 30 o 40 años. Si retrocedes a los años 60 o 70, aunque en realidad no estaba sucediendo, era bastante común que los líderes políticos australianos reconocieran que en las décadas venideras, en tal que los países asiáticos se desarrollaran, se volvían más poderosos y terminaríamos viviendo en una Asia minada por potencias asiáticas. Pero ahora que realmente está sucediendo, estamos, ya sabes, retrocediendo y entrando en pánico por ello. Creo que una razón para eso es que la generación actual, y hablo como alguien que es un poco mayor que la mayoría de la generación actual, alcanzó la mayoría de edad no en la era de Vietnam, sino en la década posterior a la Guerra Fría de los años 90, cuando hubo, por un tiempo, una especie de optimismo muy ingenuo sobre la forma en que íbamos a vivir en un mundo dominado por Estados Unidos, para siempre, o hasta donde podíamos ver. Y así creo que, en cierto sentido, la generación que vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, los desafíos que enfrentó Estados Unidos, tenía una perspectiva más realista del alcance y los límites del poder estadounidense que la generación que alcanzó la mayoría de edad en los años embriagadores, optimistas y creo equivocados de los años 90. Entonces, ¿crees que esto distorsiona la percepción actual de Australia en lo que respecta al tema de la seguridad? Porque otra cosa que me llama la atención es que cuando escucho estos temores, especialmente sobre China, es que siempre se asume, muy parecido a lo que hace el señor Mearsheimer, que China, al final del día,
se comportará como lo haría cualquier potencia europea. Una vez que tenga poder, lo usará, y lo usará militarmente, y saldrá en una racha de conquistas, y tomará lo que quiera, lo cual es algo muy europeo de hacer, porque básicamente esto es lo que hicimos. Por eso Australia fue colonizada por los blancos, ¿verdad? Yeah, well, settled with the whites, right? Yeah, that's why we're here. No, that's exactly right. Sí, Look, I think por eso estamos aquí. Eso es exactamente correcto. Mira, creo que hay dos puntos que hacer allí, o dos pasos en el proceso. Cuando yo y otros comenzamos a pensar en este tema en los años 90, se hizo evidente que la transformación de China bajo Deng Xiaoping estaba comenzando a finales de los años 70. A finales de los 80 y principios de los 90, se hizo claro que estaba funcionando y que algo grande estaba sucediendo en China. Realmente tomó hasta finales de los 80 para que eso se volviera realmente claro. Luego nosotros, y yo estaba trabajando en el gobierno, comenzamos a pensar en lo que eso iba a significar a largo plazo. Bastante rápido, comenzamos un debate dentro de los círculos estratégicos australianos sobre lo que significaba. Y había dos puntos de vista. El primero era que a medida que el poder de China creciera, buscaría derrocar y desafiar a Estados Unidos como la potencia líder en Asia Oriental, afirmar su propia posición como la potencia líder de la región e intentar expulsar a Estados Unidos. En otras palabras, el acuerdo que se hizo entre Nixon y Mao en 1972, por el cual Nixon reconoció al Partido Comunista Chino como el gobierno de China, hablando en términos generales, y los chinos reconocieron o aceptaron a Estados Unidos como la potencia líder en Asia Oriental, sería incumplido una vez que China fuera lo suficientemente fuerte para hacerlo. Y yo argumenté que eso era lo que sucedería. Y mucha gente argumentó que no, eso no sucedería porque China es diferente culturalmente. Ese es un modelo europeo de lo que hacen las grandes potencias. Y de hecho, lo que deberíamos esperar es que China acepte y continúe aceptando el liderazgo de Estados Unidos en Asia Oriental, porque está en el interés de China, particularmente en su interés económico. Y creo que eso resultó ser incorrecto. Creo que China está actuando muy como Mearsheimer u otros predecirían, buscando desafiar el liderazgo de Solzhenitsyn en Asia, buscando afirmar una esfera de influencia de gran potencia en su propia región, de la manera en que las grandes potencias tradicionalmente lo hacen. Y se podría decir de la manera en que Japón lo hizo en su época, en su tiempo imperial. Pero eso no quiere decir que una China que termina siendo la potencia dominante o busca convertirse en la potencia dominante en Asia Oriental y el Pacífico Occidental intente hacerlo de una manera que podrías llamar altamente militarizada. No significa que vaya a comportarse como lo hicieron los británicos, o los franceses, o los alemanes, o los rusos. De hecho, como mencionamos antes, creo que hay muchos modelos diferentes de hegemonía regional. Y mi propia opinión siempre ha sido que es poco probable que China sea un hegemón altamente militarizado, en parte debido a la geografía estratégica de la región, gran parte de ella es marítima, y eso es un desafío muy diferente de los tipos de desafíos continentales que enfrentaron los europeos. En parte debido a la distribución del poder. Sabes, esto no es como los europeos irrumpiendo en África, o en ese caso, en el este de Asia, que para cuando llegaron allí, estaba compuesto por entidades políticas bastante débiles. Sabes, China es de lejos la potencia más fuerte en el este de Asia, pero hay países como, ya sabes, Japón, Corea del Sur, Indonesia. Estas son entidades bastante robustas. Sabes, no van a ser derribadas. Así que siempre he pensado que China era más probable que diera el primer paso, es decir, buscar derrocar la hegemonía de Estados Unidos en la región y ocupar su lugar. Pero nunca pensé que fuera particularmente probable que lo hiciera de una manera particularmente militarista. Iba a adoptar diferentes tipos de enfoques. Ahora sí creo que China tiene una agenda militar muy seria en relación con Taiwán,
pero creo que Taiwán es un caso especial, un caso muy especial. Pero creo que, por lo demás, y esto vuelve al punto que hice antes, no creo que China amenace militarmente a Australia, ni creo que amenace militarmente a Japón, Corea del Sur o Tailandia. Podría posiblemente, a medida que su poder crezca, y si logra establecer una hegemonía regional, si elige expresar eso, implementar esa hegemonía de una manera particularmente agresiva, entonces eso se convierte en un problema. Pero no creo que ese sea el resultado más probable. Y una de las razones por las que, a diferencia de muchas personas en el debate australiano, creo que Australia puede y debe aceptar la perspectiva de un Asia liderada por China es A. No creo que podamos evitarlo, pero B. Creo que si jugamos bien nuestras cartas, podemos manejarlo bastante bien. No me parece tan difícil. Y por eso no creo que en Australia debamos estar tan preocupados por ello como lo estamos. Deberíamos adoptar un enfoque más relajado, como que tienen nuestros vecinos del sudeste asiático. Estoy de acuerdo con eso, porque si lo miras, también existe este peligro, por supuesto, de que creemos una profecía autocumplida por la forma en que nos relacionamos con China. Y por nosotros, ahora me refiero a Occidente en general, y encontré el plan como parte de eso. Porque China, quiero decir, ¿cuántas guerras ha librado desde 1949? Libró una guerra con Vietnam, una muy breve, y tiene algunas disputas fronterizas con India, pero están manejando eso. Tiene disputas fronterizas con Bután, pero no intentó invadir Bután. Bután está tratando de relacionarse con China de manera creativa, y tiene disputas con Filipinas. Tiene un asunto muy especial con Taipei, y Pero eso es básicamente un caso especial. el caso de la guerra civil de China. Pero en este sentido, si lo miras desde la perspectiva china, escuchar a estrategas estadounidenses y occidentales hablar sobre la primera cadena de islas y la necesidad de contener a China y poner todas sus armas y dirigirlas hacia China, eso me haría sentir preocupado y automáticamente crearía esta espiral de, ok, necesitamos un ejército más grande para defendernos, lo que luego desencadena este dilema de seguridad. Sí, no. Mira, creo que hay mucha verdad en eso. Uno de los elementos del argumento, el debate que tuvimos en Australia a partir de los años 90 sobre hasta dónde llegaría China para intentar disputar la primacía de Estados Unidos en el Pacífico Occidental, era si los chinos verían en su interés hacerlo. Y como mencioné antes, uno de los argumentos presentados en el otro lado del debate, el lado que decía que China aceptaría la primacía estadounidense, y por lo tanto no habría problema para Australia, era que China no tendría razón para temer que sus intereses fueran amenazados por la primacía estadounidense en Asia. Y dije, bueno, eso depende de cómo se comporte Estados Unidos. Porque si Estados Unidos elige asustarse por el ascenso económico de China e intenta restringirlo, entonces eso le dará a los chinos muy buenas razones para intentar expulsar a Estados Unidos y mantenerlo a distancia. Y por supuesto, eso es exactamente lo que ha sucedido. Y así creo que tienes razón. Se ha establecido una dinámica clásica de acción-reacción, por la cual cuanto más se ha asustado Estados Unidos por el ascenso de China, mayores pasos ha dado para contener a China. Y creo que ese es el verbo correcto a usar. Más fuertes son los incentivos de China para expulsar a Estados Unidos de la región. Creo que eso es exactamente lo que está sucediendo. Ahora, como digo, creo que mi propia opinión es que siempre ha habido una fuerte posibilidad de que China hubiera buscado derrocar la primacía de Estados Unidos en Asia para tomar el lugar de América como la potencia líder en Asia Oriental, porque la presencia de América en la región siempre ha sido, si puedo decirlo de esta manera, muy intrusiva. Y siempre me pareció que sería muy antinatural e improbable que China continuara aceptando lo que América ve como una posición subordinada a América en un momento en que la economía de China había superado a la de América.
Y creo que en parte esto es una cuestión de identidad nacional y orgullo nacional, etc. La experiencia china y el logro chino en las últimas décadas es verdaderamente notable. And the Chinese achievement in recent decades is truly remarkable. The resentments, albeit perhaps partly manufactured. Los resentimientos, aunque quizás en parte fabricados por la forma en que se ha contado la historia, sobre el siglo de humillación son muy reales. La sensación de que China ha sido maltratada y que necesita levantarse, y ya sabes, el rejuvenecimiento del pueblo chino, ya sabes, estos son sentimientos reales. Así que creo que siempre me pareció, de todos modos, que sería muy imprudente por nuestra parte en Occidente y en otras partes de Asia suponer que China seguiría aceptando la primacía estadounidense una vez que ya no tuviera que hacerlo. Y de hecho, se ha demostrado que no es el caso. Pero creo que es un error pasar de eso a decir que China tomando el lugar de Estados Unidos es una amenaza tan grande para nuestros intereses que deberíamos estar preparados para llegar a cualquier extremo, incluyendo ir a la guerra con China, para evitarlo. Y supongo que volviendo a lo que estábamos discutiendo antes, la esencia de la posición del gobierno australiano en este momento, aunque el gobierno australiano no lo expresaría exactamente de esta manera, es que creemos que el desafío de China al liderazgo de Estados Unidos es tan importante que ese desafío debe ser derrotado, que si es necesario, deberíamos estar dispuestos a ir a la guerra con China para evitarlo. Ahora bien, eso es, creo, fantásticamente peligroso por varias razones. Una es que no creo que sea una guerra que Occidente pueda ganar. No creo que sea una guerra que Estados Unidos pueda ganar, y tratar de luchar en ella realmente destruiría lo que intentaba preservar. También creo que es muy probable que tal guerra se convierta en una guerra nuclear, lo cual sería catastrófico en todos los sentidos. Es un poco revelador para alguien que va a cumplir 72 años este año, que uno tenga que recordar a la gente que evitar una guerra nuclear es un imperativo de muy alto orden en la gestión de los asuntos internacionales. Y ya sabes, gran parte del discurso audaz sobre cómo Estados Unidos va a disuadir a China pasa por alto el hecho de que China es una potencia nuclear, con la capacidad de poner armas nucleares en ciudades estadounidenses. Y si no tienes eso en cuenta, entonces estás perdiendo todos los fundamentos. Tenemos un problema realmente grande en este momento, que es que en el discurso occidental, en Europa, Estados Unidos, y aparentemente también en Australia, el miedo a las armas nucleares parece haber desaparecido, lo que invalida la doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD, y de alguna manera colapsa toda la idea de la paz nuclear. Es absolutamente tonto y ridículo, pero así estamos. Absolutamente. Es una de las cosas más sorprendentes sobre la crisis de Ucrania. Tienes a todas estas personas que de otro modo serían sensatas, burlándose de la administración de Estados Unidos por ser muy cuidadosa para evitar el riesgo de una escalada nuclear sobre Ucrania. Sabes, chico, te digo, cualquiera que se esfuerce por evitar una escalada nuclear tiene mi voto. Eso es lo que necesitas hacer. Y así, el hecho de que la gente en Washington, y en ese caso en Australia y en Europa, pueda hablar sobre la necesidad de disuadir a China de atacar Taiwán o lo que sea, sin reconocer que, sabes, están hablando de amenazar con luchar una guerra con un adversario armado nuclearmente. Simplemente, bueno, me parece asombrosamente irresponsable. Y por supuesto, AUKUS involucra a Australia aún más explícitamente en eso. Sabes, el punto principal de AUKUS, desde el punto de vista de América, por supuesto, y ya sabes, los funcionarios estadounidenses han sido muy explícitos sobre esto. Se trata de garantizar que si hay una guerra entre América y China, entonces Australia luchará junto a Estados Unidos. Ahora, los líderes políticos australianos dicen, no hemos hecho ningún compromiso. Pero francamente, no les creo, porque no creo que Estados Unidos siquiera contemplaría pasarnos entre 3 y 5 submarinos de clase Virginia
si no estuvieran absolutamente seguros de que esos submarinos estarían disponibles para Estados Unidos en caso de una guerra con China. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y por eso creo que hay el verdadero peligro que veo en la política que Australia ha adoptado de apoyar la posición de Estados Unidos frente a China de manera tan inequívoca, es que el apoyo de Australia a Estados Unidos anima a Estados Unidos a adoptar un enfoque hacia China que no va a funcionar y que conlleva, creo, un riesgo muy real de una guerra entre Estados Unidos y China, que a su vez tiene un riesgo muy real de convertirse en una guerra nuclear, lo cual sería un desastre inimaginable. Y nuevamente, luchar partes de la guerra con China a través de intermediarios, incluyendo Australia. Exactamente. Y ya ha habido un poco de eso, ¿sabes? Hace unos años, desde 2020 hasta aproximadamente 2023. China impuso algunas restricciones económicas relativamente severas al comercio australiano con China. Y es importante mencionar aquí, lo cual no hemos tocado, que una de las dinámicas en esta situación es que China es con diferencia el mayor socio comercial de Australia y particularmente, con diferencia, nuestro mayor mercado de exportación. El único país que ha sido tan importante para Australia como mercado de exportación en toda nuestra historia ha sido Gran Bretaña, durante los días imperiales, cuando éramos muy parte de la economía imperial. Cada día, Australia exporta a China 2 millones de toneladas de mineral de hierro. Cada día. 2 millones de toneladas. 2 millones de toneladas año. De mineral de hierro. De mineral de hierro. Mineral de hierro, mineral de hierro. 2 millones de toneladas al día. Es un comercio enorme y mantiene las luces encendidas en Australia. No es solo mineral de hierro, muchas otras cosas también, pero el mineral de hierro es el más importante. Sabes, proporcionamos el mineral de hierro con el que se han construido las ciudades chinas, y las ciudades están construidas principalmente de acero y concreto. Quiero decir, la historia del comercio es la historia de la interdependencia, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Pero déjame preguntarte, aunque perdón por cambiar un poco, me pregunto sobre el consenso político dentro del país. Por ejemplo, el gobierno actual ha emprendido esto, o está en este camino. ¿Cuál es la cohesión interna aquí? ¿Están todos los partidos principales de acuerdo con esta estrategia? ¿O hay fuerzas políticas importantes que dicen como, no, necesitamos cambiar el enfoque? Punto muy importante. Hay un consenso absoluto detrás del apoyo a los Estados Unidos en ambos lados de la política. Tenemos un sistema esencialmente bipartidista, y en este momento el partido más inclinado a la izquierda está en el poder. Ya sabes, en términos generales, un tipo de partido socialdemócrata, y está tan fuertemente comprometido a apoyar a los Estados Unidos como lo ha estado el partido más conservador. El resultado es que no hay un debate político efectivo sobre estos temas, ni hay mucho debate fuera del nivel político en los medios y demás. Hay un consenso muy fuerte de que apoyar a los Estados Unidos es lo único que podemos hacer. Una línea comúnmente utilizada es que Australia ha tomado su decisión de apoyar a los Estados Unidos. Tomamos esa decisión hace décadas. Podrías decir en 1951, en la época de Pearl Harbor, que no hay nada más que podamos hacer. Ahora, creo que eso es un error muy fundamental. Mi principal contribución al debate durante muchos años ha sido argumentar que tenemos más opciones que esa y que no deberíamos apoyar a los Estados Unidos en una política que no va a funcionar. De hecho, nuestro apoyo a los Estados Unidos hace que esa política sea más peligrosa porque alienta a los Estados Unidos a continuar por el camino en el que está. Pero al igual que en los Estados Unidos, ambos lados de la política están bastante de acuerdo en cómo tratar con China.
Lo mismo ocurre en Australia. Eso me hace muy pesimista sobre las perspectivas de un cambio significativo de dirección. Entonces, el debate nacional australiano también está muy dominado por China. Esta cosa muy occidental de distinguir entre el bien y el mal, y nosotros contra ellos, siempre es una dicotomía. Y tan pronto como dices que tal vez China no es una amenaza tan grande, la gente te acusará de ser un amante pro-China, pro-Putin, pro-Xi Jinping y cosas por el estilo. ¿Es la misma mentalidad en este momento? Hay bastante de eso, sí. Creo que hay una tendencia, un poco de lo que podrías llamar una atmósfera de guerra fría al respecto, que si uno no apoya la política de apoyar a los Estados Unidos, entonces de alguna manera está siendo desleal al país. Y creo que también hay un grado de cobardía política al respecto. La gente es reacia a participar en el debate. También hay un grado de inexperiencia. Sabes, Australia es un país afortunado. Hemos estado muy seguros durante mucho tiempo porque Estados Unidos ha dominado Asia Oriental durante tanto tiempo y ha hecho que la región sea segura para nosotros. Y por eso los australianos no tienen mucha experiencia en debatir estos temas. Teníamos más experiencia en las décadas de 1920, 30 y 40, cuando, ya sabes, a lo largo de esas décadas en particular, tanto antes como después de la Primera Guerra Mundial, éramos muy conscientes de lo que veíamos como una amenaza creciente de Japón. Éramos muy conscientes de la creciente debilidad de Gran Bretaña. Y así tuvimos un debate bastante, no diría sofisticado, pero al menos bastante animado sobre cómo Australia debería enmarcar su futuro. Pero particularmente después del final de la Guerra Fría, parecía que todo era tan fácil. América dominaba el mundo, dominaba Asia Oriental. Nadie podría desafiarla. Por lo tanto, no había nada de qué preocuparnos. Entonces, tenemos toda una generación de líderes políticos, analistas de políticas, periodistas y comentaristas, para quienes estos temas nunca han sido realmente muy importantes. Luego, cuando de repente comenzaron a hacerlo, y se puede ser bastante preciso, fue en 2017 cuando los australianos pasaron de ser muy complacientes con China a ser muy alarmistas sobre China. Cambió de repente, como dirían nuestros amigos estadounidenses. A partir de entonces, se convirtió mucho en el tipo de debate que has descrito, altamente polarizado, muy orientado por valores y muy hostil a la disidencia genuina. Es una pena. Es una pena, porque esa no es una manera de desarrollar un enfoque informado. No es una forma de lograr una buena política. Entonces, ¿qué depara el futuro? Bueno, creo que mi propia opinión es que, aunque Estados Unidos habla mucho sobre enfrentar seriamente a China, en realidad está haciendo muy poco. Está permitiendo que su posición frente a China se debilite muy rápidamente. Puedes darte cuenta de esto, porque cuando los líderes políticos estadounidenses hablan sobre lo que están haciendo en respuesta a China, lo primero que mencionan es AUKUS. Y te diré, AUKUS no es nada. Quiero decir, ya sabes, AUKUS es la vaga idea de que Australia podría operar submarinos de propulsión nuclear dentro de 20 años. Esa no es la forma de enfrentar a un país tan poderoso como China. Y así, ya sabes, creo que es todo hablar y no actuar. Y esto va a parecer algo muy perverso de decir, pero ya sabes, creo que lo que Australia necesita de Washington es que Washington reconozca la realidad, que no está preparado para soportar los costos y riesgos de confrontar a un rival tan poderoso como China en las próximas décadas, y que acepte que, por lo tanto, no puede disputar el desafío de China y, en efecto, retrocede de Asia Oriental y el Pacífico Occidental. Ahora, sería mucho mejor para nosotros si Estados Unidos encontrara una manera de permanecer en Asia para equilibrar a China, pero sin ejercer primacía. Y hace mucho tiempo, en 2012, publiqué un libro en el que argumenté que eso es exactamente lo que Estados Unidos debería hacer.
I think there's very little chance of America doing that. Creo que hay muy pocas posibilidades de que Estados Unidos haga eso. Creo que para Estados Unidos es primacía o nada. Y por eso creo que el resultado más probable es que Estados Unidos, de una forma u otra, gradualmente se retire de Asia y la deje ir. Creo que la elección de Donald Trump hace que ese sea un resultado más probable. Tomo el aislacionismo de Trump bastante en serio, pero el riesgo, por supuesto, es que antes de que eso suceda, a mitad del proceso, estalle una crisis por algo como Taiwán, en la que el liderazgo político de Estados Unidos no tenga el valor de no ir a guerra. Y entonces estaremos en un mundo de problemas. No querría estar en Tokio esa semana. You wouldn't want to be in Tokyo that week. Lo más importante, hablando como suizo y desde la experiencia suiza, es evitar la guerra. Suiza no se enriqueció solo porque esté particularmente dotada de todos estos recursos naturales, sino que evitó 2 guerras mundiales, lo que realmente te da una buena ventaja inicial. Oh, sí, absolutamente. Entonces, profesor Hugh White, esta fue una maravillosa visión general del pensamiento de seguridad de Australia en este momento. Muy coherente y muy conciso. Muchas gracias por eso. ¿Publica en algún lugar en caso de que la gente quiera leer más de usted? Yes, well, I don't publish as Sí. much as I Bueno, used to. no publico tanto como solía hacerlo. Tengo una serie de ensayos en una serie australiana llamada Quarterly Essays, que han salido en los últimos años. 3 ensayos, y tengo un nuevo Quarterly Essay. Aún no hemos decidido el título. Saldrá en junio de este año y explorará estos temas desde la perspectiva de Australia, con bastante detalle. Será de unas 30,000 palabras, así que realmente un libro corto. It'll be about 30,000 words long, so a short book, really. Está bien. Si pudieras enviarme ese enlace, lo pondré en la descripción de este video. Lo haré. Profesor Hugh White, muchas gracias por su tiempo hoy. Yeah, Pascal, thanks plothafor. Edis fureit nuestra conversación.